Buenos días. En la clase de hoy estudiaremos a las proteínas. Las proteínas son moléculas de gran tamaño constituidas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Algunas poseen además azufre y fósforo y en menor proporción hierro, cobre o magnesio. Estas se forman a partir de más de 50 aminoácidos, que son las unidades estructurales básicas. Como punto intermedio se pueden formar oligopéptidos con 2 a 10 aminoácidos o polipéptidos con 10 a 50 aminoácidos. Los aminoácidos, péptidos y proteínas forman parte de la mayoría de los alimentos, incluyendo semillas y legumbres y los productos cárnicos, lácteos y panificados. Los aminoácidos se caracterizan por tener un grupo carboxílico y un grupo amino unidos al mismo carbono que se denomina carbono alfa. Este carbono alfa también está unido a un hidrógeno y a una cadena lateral que es diferente para cada uno de los aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos naturales con distintas cadenas laterales o cadenas R. Siempre que la cadena R sea diferente a los otros 3 grupos mencionados, el carbono alfa será quiral, dado que estará unido a 4 grupos químicamente distintos. Por lo tanto, los aminoácidos presentan isómeros ópticos D y L, siendo los L-aminoácidos los encontrados mayoritariamente en la naturaleza. Los L-aminoácidos se representan con el grupo amino hacia la izquierda del carbono alfa. Las propiedades físico-químicas, como la carga neta, la solubilidad, la reactividad química y el tipo de interacciones que presentan los distintos aminoácidos, depende de la naturaleza química de su cadena lateral R. Dependiendo además de las características de esta cadena lateral, los aminoácidos se clasifican en hidrofóbicos cuando presentan grupos no polares, que pueden ser alifáticos como la valina y la leucina, o aromáticos como el triptofano o la tirosina, y en hidrofílicos cuando presentan grupos R polares sin carga, como por ejemplo la treonina o la glutamina, o grupos con carga, que estos a su vez se dividen en ácidos como el ácido glutámico y el aspartico, o básicos como la lisina y la histidina. Además, hay algunos aminoácidos especiales como la cisteína y la metionina que contienen azufre, y la prolina que forma un heterociclo con el grupo amino del carbono alfa. Todos los aminoácidos, debido a la presencia de este grupo amino y carboxílico en el carbono alfa, presentan carga que depende del pH, presentando carga positiva cuando ambos se encuentran protonados, carga cero cuando el grupo amino se encuentra protonado y el carboxilo desprotonado, y carga negativa -1 cuando ambos grupos se encuentran desprotonados. El punto isoeléctrico se define como el pH en el cual el aminoácido presenta el mismo número de cargas positivas y negativas, por lo que su carga neta es 0. El valor del pI de cada aminoácido depende del pKa de sus grupos ionizables. Si solo hay 2 grupos ionizables, como en este caso, el pI se calcula como un promedio entre el pKa del grupo amino y el grupo carboxilo del carbono alfa. Entonces, cuando el pH sea menor al pI, el aminoácido se encontrará en forma protonada o catiónica. En el pI su carga neta será 0 y a pH mayor al pI adquirirá una carga negativa o aniónica. En el apunte de esta clase encontrarán un ejemplo cuando la cadena lateral del aminoácido presenta además un grupo ionizable. Para formar las cadenas polipeptídicas, los aminoácidos se unen entre sí formando enlaces peptídicos entre el grupo carboxílico del carbono alfa de un aminoácido y el grupo amino del carbono alfa del otro aminoácido, reacción en la que se forma un enlace amida, el enlace peptídico, y se libera una molécula de agua. Los grupos carboxílico y amino que no están involucrados en la formación del enlace pueden reaccionar con otro aminoácido formando cadenas más largas. Cada vez que se añade un aminoácido a la cadena, se elimina una nueva molécula de agua. El enlace amida presenta resonancia que impide la protonación del nitrógeno, por lo que este enlace no presenta modificación de su carga en función del pH, es decir, que no es ionizable.
Además, el carácter parcial de doble enlace dado por esta resonancia limita la rotación del enlace carbono-nitrógeno y como consecuencia, cada segmento de 6 átomos del esqueleto polipeptídico se encuentra en el mismo plano. Cada plano contiene a un carbono alfa, el carbono carbonílico y el nitrógeno del enlace amida y al siguiente carbono alfa, como se observa en este tetrapéptido. La porción de cada aminoácido que permanece en la cadena se denomina residuo de aminoácido. En estos casos observamos residuos de ácido glutámico, glicina, alanina y lisina. El grupo amino del carbono alfa que no ha reaccionado se denomina amino terminal o N-terminal y el carboxílico sin reaccionar en el otro extremo se denomina carboxilo terminal o C-terminal. La secuencia de un polipéptido o proteína siempre se escribe desde N a C terminal. La estructura que adoptan las proteínas en el espacio depende de la secuencia de aminoácidos, es decir, los tipos que presenta y el orden en el que se unen, y de las condiciones externas, como el pH, la concentración de sales, las temperaturas, entre otros. La estructura nativa de una proteína es la estructura más estable termodinámicamente en las condiciones normales en donde se encuentra esa proteína y puede presentar hasta 4 niveles de organización. La estructura primaria corresponde a la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La estructura secundaria es el ordenamiento regular y periódico de las proteínas en el espacio, por ejemplo, formando estructuras tipo hélices u hojas plegadas. La estructura terciaria es la estructura tridimensional de las proteínas, incluyendo la interacción entre las estructuras secundarias, y puede ser globular o fibrilar. La estructura cuaternaria es la asociación de distintas cadenas polipeptídicas donde cada una es una subunidad de esta proteína. La estructura primaria se puede presentar como la lista de aminoácidos en el orden en el que se unen, utilizando los nombres o las abreviaturas de los aminoácidos, o se puede representar su estructura con todas las cadenas laterales R hacia un mismo lado. La estructura secundaria es el ordenamiento regular y periódico de ciertas zonas de la proteína en el espacio, a lo largo de su eje, siendo las más comunes las alfa-hélices y las láminas beta plegadas. Las alfa-hélices se producen por la interacción a través de puente de hidrógeno de los carbonilos y los aminos de los enlaces peptídicos cada 3 o 4 aminoácidos. Esto genera que cada vuelta completa de hélice conste de 3,6 aminoácidos y que las cadenas laterales R queden orientadas perpendicularmente hacia el exterior de este eje central. Por otro lado, las estructuras secundarias tipo beta plegada se producen también por la interacción a través de puente de hidrógeno entre los grupos carbonilo y amino del enlace amida, pero en distintas zonas de la cadena polipeptídica, no con aminoácidos cercanos. En esta conformación, la cadena adopta una conformación zigzag extendida, de tal manera que pueden existir varias zonas alineadas formando láminas que interaccionan transversalmente por puentes de hidrógeno, y las cadenas laterales se ubican por encima o por debajo de ese plano de interacción. Las zonas de las hojas betas plegadas pueden estar alineadas paralela o antiparalelamente. Son paralelas cuando se desarrollan en la misma dirección, del N al C terminal, todas las cadenas que están alineadas, mientras que son antiparalelas cuando se extienden en direcciones opuestas. La estructura terciaria es la organización de la proteína en el espacio, donde se establecen interacciones entre los distintos tramos de la cadena polipeptídica, es decir, interacciones entre las hélices y las láminas y también con las zonas sin estructura secundaria definida. Dentro de los tipos más comunes de estructura terciaria se encuentran las proteínas globulares, que presentan una estructura plegada sobre sí misma y compacta, como las albúminas, y las proteínas fibrilares, que presentan una estructura lineal y alargada, como el colágeno. La estructura cuaternaria, a diferencia de las anteriores, no necesariamente existe en todas las proteínas y solo se establece cuando hay más de una cadena polipeptídica y cada una forma una subunidad de la proteína.
Por ejemplo, en la hemoglobina, que es el pigmento de la sangre, está formado por 4 subunidades de globina. La miosina, que es una de las proteínas contráctiles del músculo, presenta una cabeza globular y una cola fibrilar. O la F-actina, que es una estructura tipo fibrilar formada por la polimerización de proteínas globulares G-actina. También se incluye en este grupo, o sea, las proteínas que poseen estructura cuaternaria, a aquellas que presentan una o más cadenas polipeptídicas y algún grupo prostético externo. Por ejemplo, el grupo hemo de la mioglobina. Tanto la mioglobina como la hemoglobina presentan estructura cuaternaria. Los diferentes niveles estructurales de las proteínas se estabilizan por enlaces e interacciones intermoleculares. Entre ellas encontramos los enlaces disulfuro, que son uniones covalentes entre grupos sulfidrilo de los residuos de cisteína, puentes de hidrógeno entre el oxígeno del carbonilo de un enlace peptídico y el hidrógeno de un amino de otro, como puede ocurrir en las hojas beta plegadas o en las hélices alfa, entre grupos polares de cadenas laterales o entre grupos polares y el agua. Además, pueden existir interacciones electrostáticas atractivas entre grupos con distinta carga o también pueden ser repulsivas entre grupos con igual carga. Además, pueden existir interacciones hidrofóbicas entre cadenas laterales alifáticas o grupos aromáticos y fuerzas de Van der Waals entre grupos con dipolos permanentes o inducidos. Los invitamos a pensar qué tipo de aminoácidos pueden participar en estas interacciones y cuáles de ellas son sensibles al pH.